cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Gracias, Josabel, por esos maravillosos cantos. Hemos cantado esta noche que Dios reciba toda la honra y toda la gloria. A veces nos quedamos un poco cortos con estas palabras y a veces solo cantamos, pero realmente nos cuesta vivirlo, practicarlo. Yo creo, hermanos, que esta noche hemos llegado al capítulo 17 de Juan, donde el verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, demanda toda la gloria solo para Él y para su Padre. Y de eso vamos a hablar esta noche. Hermosos cantos. Gracias, hermanos, y especialmente a ti, Josabel, muchas gracias. Antes de comenzar la reflexión en Juan 17, quiero recordar algunas cositas, hermanos, que me gustaría compartirlas con ustedes, que las anoten por ahí para que no se les olviden, y especialmente si lo hacen en su teléfono, en la fecha y la hora, para que se lo recuerde. Mañana los chicos del Club Bíblico estarán a las 3 de la tarde, así es que a todos los jovencitos les invitamos a participar de esa reunión. Y a las 6 de la tarde quiero invitar a todas las parejas para que estudiemos la palabra de Dios. Mañana a las 6 de la tarde vamos a tener un encuentro de parejas y queremos animarles, hermanos, matrimonios, participen de esa reunión con nosotros. Vamos a estar desarrollando el tema de Isaac y Rebeca, un matrimonio hecho en el cielo. ¿Cómo es un matrimonio hecho en el cielo? El día domingo, pues tenemos nuestra reunión general primero la escuela dominical a las 9 de la mañana y nuestra reunión general a las 10:30. Por la tarde, las chicas de Virtuosas a las 5 tienen también su reunión. Entonces, por favor, tomen nota de eso. Y a partir del domingo, hermanos, no vamos a tener reunión general hasta el viernes próximo. El viernes próximo es 30 de octubre. 30 y 31 de octubre a las 7 de la noche vamos a tener unas conferencias especiales con el hermano Alan Perdomo, un expositor fenomenal de la palabra de Dios, y nos va a estar trayendo el tema, el impacto de la Biblia en los reformadores, en la Reforma y en la Europa de aquel entonces, y cómo eso también debe de impactar nuestras vidas, la importancia que tiene eso en nuestras vidas hoy. Queremos animarles a todos. Viernes 30, sábado 31. No se olviden que el 31 de octubre inició la Reforma Protestante allá en Alemania con el monje Martín Lutero. Él se convirtió a Cristo leyendo las Escrituras, Él pudo venir a la Biblia, abrirla, estudiarla y comparar lo que estaba pasando en su entorno y especialmente en su religión, y dijo, no, esto no está de acuerdo con lo que aquí encuentro. Y entonces él, el 31 de octubre de 1517, clavó las 95 tesis ahí en su capilla en Wittenberg. Y eso desató una revolución espiritual. ¿Qué importancia tuvo la palabra de Dios en la vida de estas personas? Viernes 30, sábado 31, 7 de la noche. Y domingo 1 de noviembre, a partir de las 10 en punto de la mañana. Por favor, hermanos, tomen nota e inviten a sus amigos. Es importante que aprendamos de la importancia, valga la redundancia, de la palabra de Dios. Así es que ya con estos anuncios ahí en mente, espero que los anoten y que los tengan presentes. Quiero que por favor abran su Biblia en Juan 17. Hemos llegado a la última parte de esta sección amplia. No vamos a terminar este capítulo hoy, lo vamos a concluir el domingo. Tiene demasiados elementos muy ricos para hablarnos a nuestro corazón. Entonces vamos a terminar el día domingo el capítulo 17, comenzamos hoy, terminamos el domingo el capítulo 17 y vamos a las conferencias, y cuando regresemos después de las conferencias, después del 1 de noviembre, siguiente miércoles, creo que es 4, vamos a ir ya a la última parte que es, o vamos a ir a la penúltima parte que es la muerte de nuestro Salvador Jesucristo.
Eso va a ser el 4, creo, de noviembre. Así es que, por favor, tomen nota de eso. Estamos en una sección amplia. Comenzamos en el capítulo 13 y ahora llegamos al capítulo 17. En esta sección, el Señor está en una reunión muy privada con sus discípulos, muy privada, expresándoles todo su amor, toda su preocupación, todo su ánimo, toda su paz. El Señor les da a sus discípulos los elementos que ellos van a necesitar. Y ya lo vamos a ver en esta conclusión de esta sección, en el capítulo 17 de Juan. Esta sección la dividimos en 8 partes, 7 ya las estudiamos y hoy vamos a concluir esta parte con la sección número 8. ¿Cómo la hemos titulado? El Verbo de Dios demanda toda la gloria solo para Él y su Padre. El Verbo de Dios demanda toda la gloria. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en el capítulo 17 de Juan. He estado estudiando este capítulo, hermanos, y no es primera vez, ni es solamente una lectura de la palabra de Dios, sino este capítulo lo he leído, es uno de los capítulos más maravillosos de la Biblia. Y yo no sé si haya predicador, maestro alguno, capaz de exponer con claridad, con profundidad, elocuencia, amor y entrega lo que nuestro amado Salvador Jesús expresó en esta oración, o lo que yo le he llamado el discurso de despedida de nuestro Señor Jesucristo. Tiene una calidad, hermanos, una profundidad doctrinal, teológica, un sentimiento profundo. Y como les digo, no sé si haya un predicador que pueda llegar a expresar, a explicar, a predicar con esa profundidad que el Señor lo dio. Qué maravilloso sermón, qué maravilloso sermón. Juan capítulo 17. Hoy vamos a tratar entonces de entender lo que el Señor expresó a su Padre en esta noche fatídica, ahí en el huerto de Getsemaní. Probablemente esta oración ya fue hecha, llegaron al huerto y te acuerdan que Él le dijo a los apóstoles, mi alma está angustiada, está afligida hasta la muerte. Y les dijo, quédense aquí, y se tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó más adentro del huerto y les dijo, por favor, acompáñenme en oración y yo voy a ir a orar a mi Padre. Y él se fue solo, un poco más adentro. Es probable que una de estas oraciones que el Señor hizo, porque esto lo hizo 3 veces, y en cada una de estas oraciones dice la Biblia que oró una hora, probablemente una de estas sea esta oración. Por eso yo les digo que el Señor fue capturado más o menos al filo de las 12 de la noche. Porque si ya eran más o menos las 9 de la noche cuando él llega al huerto de Getsemaní, después de que salió de estar ahí en el aposento alto con sus discípulos y oró 3 horas a su Padre, probablemente él fue capturado al filo de la medianoche. ¿Okay? Al filo de la medianoche. Por tanto, aquí, hermanos, en Juan 17, es esa, y se le ha conocido como la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, donde Él hace su papel de gran sumo sacerdote, intercediendo por todos sus discípulos, los 12 que tenía ahí y todos los que íbamos a llegar después, por ti y por mí. Es impresionante observar que el Señor está pasando por uno de los momentos más aterradores de la historia de la humanidad. Lo repito, es impresionante observar que el Señor Jesucristo en este momento está pasando por uno de los momentos más aterradores de la historia de la humanidad. En unos pocos minutos viene una turba con los alguaciles del templo, que vienen con los soldados romanos, que vienen además con los del Sanedrín,
y viene Judas con ellos, el gran traidor, y van a capturar a Jesús, lo van a amarrar, se lo van a llevar primero a Anás, luego a Caifás, para hacerle un juicio religioso, un juicio injusto, con testigos falsos, con mentiras y engaños. Y luego un juicio civil en la mañana ante Pilato. Un juicio cruel. Él va a morir en la cruz del Calvario, que según lo que se dice, hermanos, es la peor de todas las muertes que un ser humano puede sufrir. Tanto en lo doloroso, porque es cruel la muerte de la cruz. Imagínese usted colgado ahí en la cruz, solo detenido por unos clavos aquí, en los pies, todo su cuerpo desgarrándose, sus tendones, aquí sus brazos, la asfixia, una muerte cruel, dolorosísima, pero además de lo doloroso, lo vergonzoso de la muerte de cruz. No solamente era el dolor, era la vergüenza. Eso era lo peor de un criminal. Era la muerte de la cruz. Pero aparte de eso, hermanos, pensando en lo angustioso que estaba pasando el Señor en ese momento, Él se toma tiempo para orar. Él se toma tiempo para interceder. Él se toma tiempo para ir a su Padre e interceder por todos nosotros. Qué gran amor de Jesús. Qué amor más maravilloso. Esta oración de Jesús, o este discurso que Él dio al Padre, está centrada en la gloria de Dios, en la gloria que se le debe dar a Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mire conmigo Juan 17:1, por favor. Todo el sermón, hermanos, todo el sermón está centrado en ese tema, la gloria que todos sus discípulos debemos darle al Padre y al Hijo. Juan 17:1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Versículo número 10, mire conmigo. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 22, mire conmigo. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y el versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Como pueden ver y observar a lo largo de todo este pasaje, Cristo recalca la necesidad de que todos nosotros le demos la gloria solamente a Él. Toda la enseñanza gira alrededor de la gloria que Él y su Padre deben de recibir. Los puntos clave aquí, por ejemplo, mira el versículo 1, dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La glorificación del Hijo, cuando dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. La glorificación del Hijo, mi hermano, es su exaltación majestuosa. Es ese acto donde Cristo va a la cruz del Calvario, va a morir. Tiene también esta glorificación la parte de su sepultura,
sus 3 días en la tumba, luego también la resurrección, los 40 días que Jesús estará con sus discípulos y luego cuando él fue llevado a la patria celestial. Todo eso habla de la glorificación de Cristo. La gloria que él va a recibir primero tiene que pasar por la cruz, y eso ya lo hemos enfatizado. Se los hemos dicho y lo hemos recalcado. Tristemente, hermanos, nosotros queremos gloria sin cruz, pero antes de la gloria está la cruz. Cristo fue a la cruz, y por eso el apóstol Pedro, y allá en el libro de Lucas 22, Cristo le dijo a Pedro, ahí en la última cena, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he pedido que tu fe no falte. Mire qué interesante lo de Jesús ahí con Pedro, hermano. ¿Sabe por qué? Porque le dijo, yo he pedido que tu fe no falte. Fíjate que Jesús no le dijo, Pedro, yo pedí que no seas zarandeado. No. Cristo le dijo, vas a ser zarandeado, pero yo he rogado por ti que tu fe sea firme, que tu fe prevalezca, que tu fe te sostenga. Y Pedro murió en el martirio, mis hermanos, y sufrió mucho, persecuciones y dolor, porque previo a la gloria está la cruz. Y Pedro, escribiendo su carta a los hermanos de la dispersión, primera de Pedro, les dijo que primero estaba el sufrimiento y después la cruz. Dice que a los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, esos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando los profetas qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual les anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sufrimiento de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. La cruz es parte de la glorificación de Cristo. Por eso él dijo, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. La cruz es parte de su gloria. Ahora, mis queridos hermanos, en Juan capítulo 17, el Hijo le dice, Padre, glorifícame al lado tuyo. Padre le dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Está hablando de esa exaltación de Cristo, todo lo que va a pasar en su vida hasta ser exaltado. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice que Cristo primero se despojó a sí mismo. Vaya conmigo a Filipenses, por favor. Y mire lo que expone aquí el apóstol Pablo en el capítulo 2, y dice así el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir. Hermanos, quiero aclarar que la palabra sentir que usa aquí no es sentimiento, es decisión. Literalmente lo que dice el Señor es, hay en vosotros esta decisión, esta firmeza que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Habla de la deidad de Cristo. Y dice, como cosa a que aferrarse. ¿Qué quiere decir? Que Cristo no puso de excusa que él era Dios para hacerse hombre y venir a la tierra y morir en la cruz del Calvario. No se excusó, no se escudó tras su deidad. Versículo número 7. Ahora mire el proceso, sino que se despojó a sí mismo. Él voluntariamente y a propósito. Aclaro, Cristo nunca se despojó de su deidad. Él era Dios y hombre 100%, 100% Dios, 100% hombre. Algunos he escuchado que dicen,
que el Señor se despojó de su deidad. Jamás. Esa es herejía. Esa es una falsa enseñanza. Cristo nunca se despojó de su deidad. ¿De qué fue lo que él se despojó? Lo vamos a ver al final de este estudio esta noche. Se despojó del brillo de su gloria y se cubrió de carne. Se despojó del brillo de su gloria. Y luego, ¿qué dice? Tomando forma de siervo, o sea, forma de hombre, de ser humano, hecho semejante a los hombres. Semejante quiere decir igual a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A Cristo nadie lo obligó a morir en la cruz. Dice, él se despojó a sí mismo. Voluntariamente tomó la decisión, primero, de venir a la tierra, puso su tabernáculo entre nosotros, dice Juan, se hizo hombre, y cuando estaba en su condición de hombre como ser humano, tomó la decisión de ir a la cruz del Calvario y murió en la muerte de cruz. Versículo número 9 dice, por lo cual, en vista de lo que Cristo hizo, de que él se encarnó, de que él vivió como ser humano, de que él vino y tomó su cruz voluntariamente y murió en la cruz y fue sepultado, ¿qué dice? Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Ya se dieron cuenta? Primero cruz, luego exaltación. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que todo mundo le dé la gloria a él, que todos le demos toda la gloria que él merece. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí está el propósito, que él, el Padre y él sean glorificados. Entonces dice que Cristo se humilló a lo más bajo, a morir como un delincuente de lo peor. Y cuando estaba en su máxima humillación, entonces Dios le exaltó. ¿Y hasta dónde le exaltó? Mire cómo dice, le exaltó, versículo 9, hasta lo sumo. ¿Sabe lo que quiere decir esa frase, mi hermano? Esa frase, hasta lo sumo, quiere decir hasta no poder exaltarlo más, a lo más grande. Toda la gloria se la dio a Jesús. Y ahora yo quiero que regresemos a Juan, y dice Juan, capítulo 17, verso 1, en la oración de Jesús, o en este discurso de despedida de Jesús: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Es que pase por la cruz, luego a la tumba, luego al cielo. Luego al cielo. Él va a resucitar y luego va a subir al cielo. Ahora mire cómo dice, para que tu Hijo también te glorifique a ti. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que en el hecho de que Cristo sea obediente como siervo, acuérdense Isaías 40, Isaías 53, el siervo sufriente de Jehová. Según el plan de Dios, el plan eterno de redención, cuando Cristo cumple ese plan, el Padre también es glorificado. ¿Por qué glorificado? Porque su Hijo ha hecho todo lo que debía de haber hecho. Su Hijo lo hizo y por tanto el Padre entonces es glorificado también. ¿Qué dice? Glorifícame y tú también serás glorificado. Tu Hijo te va a glorificar también. ¿Por qué? Porque es un círculo. El Padre hace el plan, luego el Hijo lo lleva a cabo y luego el Hijo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo. Hermoso, hermoso. Pero hay otro punto que también es sumamente importante. Mira el versículo 4, hablando de esto, de la glorificación. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermano, en este pasaje, por favor, subráyelo, tiene que tenerlo presente, memorícelo, pero sobre todo, vivámoslo. ¿Qué dice este pasaje? Mire cómo dice el texto. Yo
te he glorificado en la tierra. ¿Sabe lo que eso quiere decir, mi hermano? Que todo el propósito de la vida de Cristo, que todo el propósito de sus enseñanzas, de sus milagros, de su comportamiento, de todo lo que él hizo y de todo lo que él era en esta tierra, el propósito de su vida fue glorificar al Padre. Él vino para que el Padre fuese glorificado en él. Y por eso él dice en el verso 4, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Qué obra hizo Jesús? El plan del Padre, el plan que estaba en la eternidad. Ahora Cristo le dice al Padre, ya terminé, he hecho todo. Ya solo le falta morir, ser sepultado, resucitar y subir al Padre. Pero ¿qué le dice? Yo te he glorificado en la tierra. Hermano querido, el propósito de Jesucristo en sus años en esta tierra no fue hacer dinero, no fue ser rey poderoso y agarrar las armas y pelear contra Roma. El propósito de Jesucristo en esta tierra, mi querido amigo, mi hermano, no fue construir casas y hacer muchas cosas más. No fue andar en viajes para allá y para acá, conociendo el mundo. No fue tener una buena cuenta del banco. ¿Sabe cuál fue el propósito de Jesús? Fue glorificar al Padre. Y ese es el propósito de todos los verdaderos discípulos de Jesucristo. Yo, como discípulo de Jesús, no tengo ningún otro propósito más que darle la gloria al Padre. Ahora, escucha esto que te voy a decir. Glorificar al Padre no es cantarle cantitos. Glorificar al Padre no es ir a una reunión el domingo. Glorificar al Padre, mi hermano, Cristo lo va a decir en todo el capítulo 17. ¿Qué significa glorificar al Padre? Y eso lo vamos a estudiar el domingo. Por ejemplo, ¿has visto cuántas veces usa la palabra mundo el Señor aquí? ¿No lo has visto? Bueno, mira el versículo número 6. He manifestado a tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Versículo 12. Cuando yo estaba en el mundo. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo os he enviado al mundo. Verso 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Versículo 24 al final. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Subrayó cuántas veces Jesús habla de la palabra mundo. La pregunta es, ¿y por qué Jesús habla tanto de esta palabra? Jesús está enfocando un área. Dice, la vida de mis discípulos, toda su vida, es darle gloria al Padre y darme la gloria a mí. Dios a mí, después de que yo he recibido a Cristo, no me dejó en este mundo para hacer dinero, fama, para tener poder, para tener prestigio, para andar para allá y para acá, conociendo el mundo y vagando. Me dejó para que yo lo glorifique a él. Dice, yo te he glorificado en la tierra.
Jesús dice, Padre, ese fue el propósito por el cual yo vine aquí, a darte a ti la gloria. Y ese es el propósito por el cual todos nosotros vivimos aquí. Estamos aquí, mi hermano, para darle toda la gloria a nuestro Señor. Pero algo más, mira el versículo 5. Ahora pues, Padre, de nuevo Jesús le dice a Dios, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Habla de una gloria que no es temporal. Habla aquí, hermanos, de una gloria eterna. Ellos son seres exaltados. Mira, dice Jesús, antes de que el mundo existiera, versículo número 5 dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera, antes que todo esto existiera, ya ellos eran exaltados y glorificados. Eso quiere decir, escuche bien esto que te voy a decir, mi hermano, por favor, que yo no voy a hacer más grande la gloria de Dios, ni mucho menos voy a iniciar la gloria de Dios. Yo no voy a ser el iniciador. Yo soy glorioso y Dios no necesita mi gloria. Yo necesito glorificarlo a Él. En otras palabras, Dios no va a ser más Dios porque yo le glorifique. O no será menos Dios porque yo deje de glorificarlo. De ninguna manera. Él es un Dios glorioso. Ya lo vamos a ver en otros pasajes más adelante. Quien necesita glorificar a Dios soy yo. Porque solo de esa forma voy a encontrar el propósito de mi vida en esta tierra. Voy a encontrar el propósito de mi salvación. Solo glorificando a Dios, yo puedo encontrar la plenitud de mi vida y de mi existencia. Dios no va a ser más Dios si yo le glorifico. O no será menos Dios si yo dejo de glorificarle. No, 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 no. Dice, yo ya tuve gloria eterna. Y ahí en la eternidad, ¿yo existía? No. ¿Y existía todo esto? No. Pero Él ya recibía gloria. Porque Él es glorioso en sí mismo. Él es glorioso en sí mismo. Es una gloria eterna. ¿Te das cuenta? Es hermoso esto, hermanos. Es maravilloso. Y somos nosotros los que necesitamos darle a nuestro Dios la gloria, darle a nuestro Salvador toda la gloria. Por ejemplo, dice la Biblia que Cristo fue exaltado hasta lo sumo y que toda rodilla debe doblarse ante el Señor. Tristemente ahora ni los cristianos nos gusta arrodillarnos, como que eso es nos rebaja y es indigno orar. Ahora ni en las iglesias queremos arrodillarnos. En los cultos, dice, mire, ponernos de rodillas, porque parece que eso nos rebaja como personas. La Biblia dice que toda rodilla se doblará ante Jesús. Y yo cuando leo la escritura de los grandes siervos de Dios, nunca he leído y David se acostaba para orar, y David se acostaba para adorar, y Moisés se acostaba. No. Sabes que en una oportunidad Moisés estuvo 40 días y 40 noches de rodillas ante Dios. Y no fue cuando estaba en el monte, fue después. 40 días y 40 noches de rodillas ante Dios. Nosotros no aguantamos ni 5 minutos porque hemos perdido la costumbre de adorar a Dios postrados de rodillas. No nos gusta. Y cuando hacemos eso, especialmente en nuestras iglesias que son muy conservadoras y que nosotros tenemos buena doctrina y no hacemos lo que hacen esos otros locos, ¿cómo nos vamos a poner de rodillas? No. Lo más, nos paramos. Pero quiero decirte, mi hermano, la adoración a Dios, Dios la merece. Y que yo me postre, estoy diciéndole qué grande es Él, qué pequeño soy.
con una actitud de humildad, de quebrantamiento, de reconocimiento de su grandeza y de mi pequeñez. De que Él es Señor y yo soy su esclavo. De que Él manda y que yo obedezco. Jesús tiene gloria eterna. Él fue exaltado hasta lo sumo. Si yo me doblo mis rodillas y me someto a su señorío, Él es Señor. Y si no lo hago, Él seguirá siendo Señor. El que pierdo soy yo. Mi amigo, el que pierde eres tú. Dios no necesita mi gloria. Él es glorioso en sí mismo. Él es glorioso en sí mismo. Pero mira, hay un punto más aquí, el versículo número 22. Dice el Señor, la gloria que me diste, yo les he dado. La pregunta que yo me hago es, ¿de qué gloria está hablando Jesús acá? ¿Sabes de qué gloria está hablando? De mostrarles al Padre, de enseñarles cómo y quién es el Padre. Esa es la gloria que Jesús les dio a sus discípulos. Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo he venido a mostrarles al Padre. Cristo es la revelación de la gloria de Dios. Y así lo dice la Escritura, que Cristo es la revelación de la gloria de Dios. Si queremos conocer a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. En Cristo podemos ver al Padre. Esa es la gloria que Él compartió. Ahora, hermano, hemos hablado mucho de la gloria de Dios y hemos dicho muchas cosas. La pregunta es, ¿qué es eso de la gloria de Dios? ¿Qué es eso de darle a Dios toda la gloria? Bueno, en el Nuevo Testamento usa dos palabras. En el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, la palabra es kabod. La palabra en el Antiguo Testamento es kabod, la gloria de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra es doxa, el sustantivo doxa y el verbo doxazo, de donde viene a nuestra palabra doxología. Una doxología es un canto de adoración a Dios, es una adoración para Dios. Hay un exégeta del Nuevo Testamento que es un experto en griego y escribió un diccionario, pero muy grueso, el señor Strong. El señor Strong define doxa en su diccionario como la gloria y el verbo doxazo como rendir tributo, como estimar glorioso, alabar, dar gloria, glorificar, recibir toda la honra. Estas palabras, hermanos, doxa y doxazo en el griego, siempre expresan buena reputación, honor, alabanza. Y respecto a Dios, la gloria de Dios, hermano, preste atención a esto, es el resplandor que procede de su persona, ese brillo de su santidad que deja cegados a todas las criaturas por el brillo de sus perfecciones. Esta gloria es un brillo deslumbrante, es el brillo que impacta con su presencia. En el libro de Éxodo, capítulo 24, mire conmigo, por favor, la palabra de Dios, mi hermano. Vamos a repasar algunos versículos de la Sagrada Escritura de la Biblia. Mire conmigo Éxodo, capítulo número 24. Le leo el versículo 17 que dice aquí, y aquí usa la palabra kabod. En la Biblia Septuaginta, ustedes recuerdan que el hermano Morales, el doctor Morales, nos habló que la Septuaginta fue una traducción que hicieron los 70 expertos, tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Por eso se le llama la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego.
En el hebreo la palabra es kabod. En la Septuaginta aquí lo tradujeron como doxa, como la gloria. Mira conmigo, por favor, Éxodo 24:17 dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Y sabe qué dice la escritura? Que aún Moisés dijo, estoy espantado y temblando. El gran Moisés, este gran profeta y gran siervo del Señor. Hermano, es esa gloria que Dios dijo, no me puede ver hombre y puede seguir vivo. Mire Éxodo capítulo 33, por favor. Éxodo capítulo 33. Leo para ti el versículo número 18. Éxodo 33, 18. Dice, entonces dijo, Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Mira qué atrevido Moisés, ¿no es cierto? Pero había hecho una amistad tan profunda con Dios, que le dijo, ¿sabes una cosa, Dios? Quiero ver tu gloria. Y entre otras cosas, mira el verso 20, le dijo Dios, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ningún ser humano puede ver la gloria de Dios, porque muere. Es algo extraordinariamente maravilloso. Verso 22 dice, y cuando pase mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. No me vas a ver, Moisés. Y claro, hermano, esto se llama un antropomorfismo. ¿Sabe lo que significa eso? Es darle a Dios cierta figura humana para que podamos entender cómo es Dios. Eso se llama antropomorfismos en la Biblia. Pero Dios es el Dios de toda la gloria. Su brillo sobrepasa al brillo del sol en su máxima esplendor. El día que Saulo de Tarso iba persiguiendo la iglesia en Hechos capítulo 9, si ustedes recuerdan ese pasaje, dice que de repente en el camino le rodeó un resplandor de luz del sol. Un resplandor de luz, dice. Y Pablo dice que era el mediodía en Hechos 22. Y sabe una cosa, hermano, dice que la luz de Cristo, la luz de la gloria de Cristo, era más grande que la luz del sol a las 12 del día. El resplandor de la gloria de Dios es demasiado grande. Él es el Dios de la gloria. Mire conmigo, por favor, Hechos. Vaya conmigo al libro de Hechos. Y dice así en el capítulo número 7. Hechos, capítulo 7. Dice el versículo 1 y el versículo 2. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, Esteban, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Dice el Dios de la gloria, ese Dios glorioso, eso es lo que quiere decir aquí, el Dios glorioso. Ahora, esto es importante, hermano, porque para que Dios pueda aparecer tiene que tomar una forma. Y por eso vino el ángel de Jehová, que era Jehová en el Antiguo Testamento, Jesucristo preencarnado, porque nadie puede ver a este Dios de la gloria así, sin nada. Él es el Padre de gloria. Eso lo dice en Efesios, capítulo 1, versículo 17. Ahora, ese brillo de Dios. Por ejemplo, hermano, mire, leyendo el libro de Apocalipsis, capítulo 21, vaya conmigo allá, por favor, capítulo 21 de Apocalipsis. Ahí nos narra, en el capítulo 21, cosas que no van a existir en la eternidad. ¿Sabía eso? Hay muchas cosas ahí en el libro de Apocalipsis 21, en la regeneración, en la nueva creación, que ya no van a existir. Y una de ellas es el sol y la luna. Y usted me dice, ¿y por qué no va a haber sol? Y entonces vamos a andar en la oscuridad. Miren lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 21,
Y en el versículo número 4, 21:4, Apocalipsis dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí está diciendo de cosas que no van a haber ya en la eternidad. ¿Okay? ¿Y qué más no va a haber? Dice la palabra del Señor, versículo número 22, la ciudad, la nueva Jerusalén y toda la gloria eterna en esta nueva creación, dice, no tiene necesidad de sol. Estoy leyendo Apocalipsis 21:22. 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Qué dice? Y el Cordero es su lumbrera. La gloria de Dios y de Cristo iluminarán la eternidad. Qué maravilloso. Ese es el Dios de nosotros. Y cuando, por ejemplo, usted lee Apocalipsis 1, ahí narra a un Cristo glorioso, majestuoso. Es triste cómo nosotros a veces pisoteamos el nombre de Cristo y pensamos en el bebé del pesebre, que hasta ahí, ahorita que viene diciembre, mucha gente hace nacimiento y hace unos chiquitos de barro y se lo roban y creen que ese es Jesús. Qué equivocada está la gente, qué equivocados estamos. Para Semana Santa ahí está el crucifijo con el Cristo ahí todo espeluznante, unas imágenes pero terriblemente odiosas. La gente cree que es Jesús. Jesús es el Rey del cielo, es el Rey del universo. Su gloria brilla y va a brillar por la eternidad. Él es el Cristo glorioso, mi hermano. Él es el Cristo glorioso. La gloria, entonces, es ese brillo que nadie puede ver. Si ustedes recuerdan, en el libro de Mateo 17, dice que Cristo subió al monte con Pedro, Jacobo y Juan, y de repente apareció Moisés y Elías, y Cristo brilló. Él brilló, tuvo un brillo majestuoso, y le dio una probadita de su gloria a estos tres apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan. Le dio una probadita, y por eso Juan dice, en Juan 1:14, ¿se acuerdan cómo dice? Y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria, entonces, ese es el brillo que tiene el Señor. Pero también la gloria es la manifestación, mi hermano, de sus atributos. Es la manifestación de sus atributos. Por eso se revela la gloria de Dios en la creación de Dios, porque muestra el poder de Dios. El poder de Dios. Salmo 19:1. ¿Se acuerda cómo dice? Mire conmigo, por favor. El libro de Salmos, capítulo 19 y versículo 1. Muy conocido, 1 y 2. Dice la palabra del Señor así. Leo para ti. Salmo 19, 1 y 2. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que cuentan? Que atrás de ellos hay un Dios majestuoso. Imagínate que los kilómetros allá en el espacio se cuentan por años luz. Es tan inmenso eso. Un año luz son 300.000 kilómetros. Y son estrellas que están a 100 años luz de nosotros. ¿Te imaginas la grandeza de esto? Los millones de estrellas que hay. Dice, los cielos, todo lo que existe ahí, nos cuentan la gloria de Dios. Santo Tomás de Aquino escribió lo que se conocen en la historia como las pruebas tomistas de la existencia de Dios. ¿Y sabe cuál es una de esas pruebas que él dijo? Cuando uno mira el universo, y esto es que Santo Tomás no tenía, pero ni el 1%
de los telescopios y de las cosas que tenemos hoy para contemplar el universo. Sencillamente lo miraba a su ojo limpio, nada más. Pues él decía, cuando nosotros miramos ese cielo, ¿cómo es posible que haya sido creado por alguien más pequeño que él? Ese cielo cuenta de un Dios mucho más grande que él. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es la demostración de sus atributos perfectos, como por ejemplo su poder mostrado en la creación, no solamente en la creación del universo, en nuestra propia creación, la perfección del ser humano. El hombre creado a imagen de Dios muestra la gloria de Dios en él. Primera Corintios capítulo 11, versículo 7, dice que nosotros mostramos la gloria de Dios porque somos gloria de Dios. Se manifiesta también en su conocimiento perfecto. Dice que Cristo no tenía necesidad de que le dijeran, porque él sabía los pensamientos. ¿Quién puede conocer los pensamientos del hombre? Un conocimiento perfecto. La eternidad, la santidad de Dios. Eso es la gloria de Dios. Reconocer sus atributos perfectos y alabarlo por lo que Él es. Postrarnos y decirle, Dios, qué grande eres tú, qué santo eres, qué amoroso eres. Eres Dios, eres amor. Todo lo sabes. Qué justo. Es uno de los atributos de Dios. La justicia de Dios. Dice que muestra la gloria de Dios. Ustedes se acuerdan ahí en Números 16, cuando aquellos perversos se rebelaron contra Moisés, Coré, Datán y Abirán. Y dice, y la gloria de Dios se mostró en el tabernáculo, y la tierra se abrió, y Datán, Abirán y los 200 que lo seguían fueron tragados por la tierra. Pero por último, hermanos, para concluir esta parte, la gloria de Dios se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Por ejemplo, voy a leer algunos versículos, vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, por favor, para que ustedes miren lo que dice la Santa Escritura. Dice, el cual, estoy leyendo Hebreos 1:3, siendo el resplandor de su gloria. Dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta en el Señor Jesús. Por eso Él dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Y qué dice? Y la imagen misma de su sustancia. Ahora, Jesús mostró esa gloria. Por ejemplo, menciono algunas cosas rapiditas. Primero, en su nacimiento. Dice que cuando Jesús nació, aparecieron ángeles y dijeron, gloria a Dios en las alturas, porque ha mandado el Salvador. Glorificaron a Dios por el nacimiento del Salvador. En sus milagros, ¿se acuerdan de Juan 2? Se los leo. Juan capítulo 2, versículo número 11. Dice el Señor, este principio de señales, ¿qué es? Milagros. Convirtió el agua en vino. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede convertir el agua en vino? ¿Y qué dijo? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Qué manifestó? Su poder, sus atributos perfectos, su santidad. Cristo dijo, ¿hay alguno que me redarguye de pecado? Cuando Cristo dice, nunca les he mentido, he sido correcto, nunca he tenido un mal pensamiento, nunca. Dice, manifestó su gloria. Ahí en el capítulo 17, verso 4. Padre, le dijo, yo te he glorificado en la tierra. He sido un hombre santo, limpio, nadie me redarguye de pecado. Una santidad perfecta. Mire conmigo 2 Pedro, en la transfiguración, dice el apóstol Pedro lo siguiente, mire conmigo, 2 de Pedro, capítulo 1, dice así la palabra de Dios. 2 Pedro 1:17, dice la Escritura, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, Cristo, ¿dónde? Allí en el Monte Santo, dice, en el monte de la transfiguración, cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Versículo 17 dice, estoy leyendo 2 Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él manifestó su gloria, brilló como el sol, pero también en la resurrección, Cristo manifestó su gloria. Mire conmigo, por favor, el libro de Romanos. Dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo número 6. Leo para ustedes el texto bíblico. Romanos, capítulo 6, verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, en la resurrección, él manifestó su gloria. Él manifestó su gloria, pero también lo hizo en su ascensión, cuando él subió al cielo. Él dijo, yo voy a ser glorificado. Y por eso le dijo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, ahora, con aquella gloria que tuve antes que fuese, que este mundo existiese. Ahora, hermanos, ¿cuál es el punto más importante? El propósito de nuestra vida. Tu vida y mi vida. ¿Para qué estamos aquí? Para dar a Dios y a su Hijo Jesús toda la honra y toda la gloria, para exaltarle. Y termino con Efesios. Ve conmigo a la carta a los Efesios, por favor. Mire conmigo el capítulo 1. Nosotros tenemos que vivir, mi hermano, para la gloria de Dios. Pero el domingo vamos a examinar Juan 17, los demás versículos. Cómo tú y yo es que verdaderamente vamos a glorificar a Dios. Hoy dijimos, ¿qué es la gloria de Dios? Ya lo hemos visto. El domingo vamos a ver cómo glorificamos a Dios. Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1, 3, verso 4, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿De quién habla ahí? De la obra del Padre en mi salvación y en tu salvación. ¿Qué hizo el Padre? Nos bendijo con toda bendición espiritual, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Qué propósito? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Porque el Padre me bendijo con toda bendición espiritual, me escogió, me predestinó, hizo todo lo que hizo para mí, para que yo sea para la gloria de su gracia. Versículo número 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De quién habla? Del Hijo amado, de su Hijo Jesús, quien nos ha perdonado todos nuestros pecados con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y luego dice, versículo número 11, en él asimismo, en Cristo Jesús, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, con el propósito, que seamos para alabanza de su gloria. ¿Por qué Cristo me murió por mí, me salvó? Porque él sufrió esa muerte tan cruel para que yo viva para gloria de su nombre. Versículo 13. En él también vosotros, en Cristo Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo me selló. Es la arras, la garantía que yo tengo de mi salvación. Versículo 14 al final, para alabanza de su gloria. ¿Cuál es el propósito de tu vida, mi hermano? Cristo dijo, Padre, yo te he glorificado en la tierra.
¿Cuántos podemos decir, Señor, yo te estoy glorificando? Dice, el Padre hizo su obra para alabanza de su gloria. El Hijo hizo su obra para alabanza de su gloria. Y el Espíritu Santo hizo su obra y todo en nosotros para alabanza de su gloria. El propósito más grande de cada discípulo de Jesucristo es darle toda la gloria al Dios que se la merece. Hermano, dejemos la vanagloria. Dejemos de exaltarnos a nosotros. Glorifiquemos a Dios. Vamos a orar. Padre querido, gracias por esta noche maravillosa. Perdónanos, Señor, porque nosotros andamos buscando nuestra propia gloria, porque nos gustan los aplausos, nos gustan que nos reconozcan, que hablen de nosotros, que nos exalten a nosotros. Padre, perdónanos. Somos muy orgullosos, altivos, soberbios, prepotentes, arrogantes. Padre, perdónanos, porque no te estamos dando a ti toda la gloria que mereces. Por favor, háblanos, que podamos entender que tú no eres un diosito, Señor, que tú no eres una imagen, que tú estás sentado en tu trono alto y sublime. Eres el Rey del universo, eres el Dios infinito en gloria, en majestad, en poder, en sabiduría, en gracia, en amor, en salvación, y que merecemos postrarnos y darte toda la honra y la gloria. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, el domingo, no se olvide, 9 de la mañana, escuela dominical, y a las 10:30 terminamos Juan 17. Un abrazo, que Dios los bendiga.